La que nos parió. Esa mesita de luz que te pega en el dedo gordo de las subjetividades en la noche de esta sociedad patriarcal. Todos los sábados, de 12 a 14, por La Tribu. 12:36, estamos en el aire de La Tribu, esto es La que nos parió. Y como les comentábamos, previo a la tanda, queríamos tocar hoy el tema específico de los trabajadores despedidos del Estado. Como saben, Sabri es trabajadora también del Estado, y esto es algo que nos interpela muy fuerte, más allá de como nación, porque sí, a todos nos interpela, sino también a nosotras como grupo, porque tenemos muchos allegados que están en esta situación. En el día de hoy invitamos a Maya Hayat. Ella era trabajadora de sitio de memoria Virrey Ceballos y es docente y licenciada en comunicación. Hola Maya, ¿cómo estás? Hola, buen día, gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por acercarte hasta acá. Sabemos que fuiste una de las personas a las que les tocó enterarse de esta noticia en esta semana. ¿Cómo fue? Sí, somos 28 trabajadoras y trabajadores de los espacios para la memoria. En realidad la mayoría, casi todos y todas, teníamos una forma de contratación que es el artículo 9, que en realidad era una forma de contratación anual, que, la gestión anterior se había dejado firmado, estos contratos, la renovación de los contratos hasta diciembre de este año. Cuando asume la nueva gestión, dan de baja esos contratos y nos empiezan a renovar cada 3 meses. Hasta ahora, había habido despidos en la Secretaría, pero no tan masivos como esta vez, y todavía en sitios habíamos tenido algunos despidos de otras contrataciones, pocos, y que se pudieron revertir. Esta vuelta lo que pasó es que el 30, que fue domingo además, vencían nuestros contratos, y el viernes empezó a circular un documento que se baja del sistema de gestión documental del Estado, donde había un listado en el que se pedía la renovación de algunos artículos 9, y nos empezamos a buscar y no estábamos ahí, y finalmente llegó el lunes, no teníamos la renovación. También estamos articulando con el sindicato y nos nos dijeron que sí, que ese documento era posta, y recién el miércoles nos llega la nota por el GEDE, por el Sistema de Gestión Documental, avisándonos que no nos iban a renovar el contrato finalmente. Eso fue este miércoles que les llegó. Así es. Desde el viernes ustedes estaban también con todo el miedo y la preocupación de este documento que estaba dando vueltas. Claro, sí, y además, también, es como que se da de baja automáticamente, porque al no renovarte el contrato y tu contrato tiene un fin, de todas formas nosotras seguimos yendo a los espacios. Ajá. O sea, seguimos yendo como a trabajar, si bien estamos ahora muy movilizados y movilizadas, y haciendo acciones todo el tiempo para darle visibilidad y para articular con todos los espacios posibles, pero estamos yendo, a nuestro horario de trabajo, ¿no? Porque además hay algo muy particular en los sitios de memoria que no tiene que ver, no es un trabajo de oficina el nuestro. Claro. Depende de las políticas, gran parte de las políticas de memoria depende del trabajo que hacemos en los sitios y en otras áreas de la Secretaría de Derechos Humanos, que también en esta tanda, hubo un guadañazo terrible. Son cerca de 82 despidos y siguen llegando. Eso te iba a preguntar. Claro. Llegaron a contabilizar 82 despidos en total en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, tanto en sitios de memoria como en otras áreas fundamentales como la Subsecretaría de Promoción, Dirección Nacional de Formación, etcétera. Un poco para contar
y preguntarte, para que nos cuentes un poco, ¿cómo es el trabajo en los sitios de memoria? ¿Cómo es el laburo en Virrey Ceballos, uno de los 5 sitios de memoria que está bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Justicia? ¿Cómo es el día a día y cuál es la importancia del laburo de los trabajadores de los sitios de memoria? Bueno, cada sitio es un mundo, ¿no? Pero en general, el trabajo que hacemos, además lo hacemos de una forma muy colaborativa, si bien cada uno tiene un área específica. Por ejemplo, las visitas guiadas que hacemos para las escuelas, para las universidades, para los terciarios. Recibimos miles de visitantes entre todos los sitios. Las visitas las hacemos todos. Hay algunas cuestiones, digamos, que tienen su especificidad, como todo lo que es la conservación de los espacios. Los espacios son fuente de prueba para los juicios de lesa humanidad y también son fuente para el futuro reconocimiento de sobrevivientes que a veces se acercan a los espacios. Eso lo hacen los conservadores, que son personas especializadas en eso. Después hay compañeros y compañeras que se dedican a la obra para sostener, digamos, la materialidad y que no se nos vengan abajo los edificios. Particularmente yo estoy en el área de educación, entonces articulamos con otros espacios proyectos para trabajar con las escuelas, como el concurso La Memoria no es un cuento, que ya lleva varias ediciones, que es un concurso literario destinado a chicos y chicas de 6º y 7º grado de las escuelas primarias. Hacemos capacitaciones, hacemos talleres en las escuelas, no solo sobre memoria, sino sobre derechos humanos en general, porque nuestros espacios son espacios para la memoria y también la promoción de los derechos humanos, ¿no? Y después, bueno, tenemos áreas, tenemos las áreas, bueno, de conservación que ya dije, pero también de comunicación. Hay varios proyectos de comunicación, que hay algunos, por ejemplo, el de la radio en Ceballos, que va a quedar trunco. Y bueno, no sé, hacemos tantas cosas, articulamos con las organizaciones de los barrios. Por ejemplo, en Ceballos también funciona una escuela primaria para adultos y adultas para la terminación de la escolaridad primaria. Hay talleres, funciona la redacción del Grito del Sur, funciona también la redacción de Feminacidas. O sea, hay una función social que cumple el sitio de memoria. La pregunta también tenía que ver con esto, porque nosotros, trabajadores del Estado, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en su momento, por ejemplo, conocemos la historia de la Exesma. Es algo que se conoce popularmente, inclusive la historia del Olimpo, porque hasta hubo una película, Garage Olimpo. Pero así como el Olimpo y la Exesma, existieron otros lugares, y uno de esos últimos lugares que se encontró fue Virrey Ceballos. Es uno de los sitios relativamente nuevos dentro de lo que es la reconstrucción de memoria, y siempre fue la casa rara. Yo recuerdo cuando iba a Virrey Ceballos a conocer como parte del equipo de guías de la Exesma, a reconocer otros sitios de memoria, y decíamos, bueno, a ver, la casa rara, ¿qué ocurre con aquella memoria de los vecinos donde encuentran estos lugares como los lugares raros donde ocurrían cosas? Claro, y el hecho de no saberlo, porque vos decís, nosotros sabíamos lo que pasaba en Olimpo, en ESMA, pero no todos, o sea, quienes estábamos allegados a eso, pero no, siempre te vas a encontrar con un vecino que pasa y se entera cuando vos le comentás. Sí. Eso también es importante, de que en las casas o en estos espacios haya gente que esté preparada, que esté formada y que esté lista para dar esas respuestas también. Sí, es muy particular Ceballos en ese sentido. A mí personalmente me gusta pensar los sitios por lo menos los de Capital, que son los que más conozco, digamos, como que cada uno de los sitios te abre una puerta con más claridad hacia un aspecto de lo que fue el terrorismo de Estado, ¿no? La ESMA es como el lugar concentracionario por excelencia. Uh-huh.
Atlético tiene todo esto de la excavación, de lo que quedó por debajo, de las políticas urbanas que hubo durante la dictadura, tirar abajo ese edificio para hacer la autopista. Sí, eso también. Y Ceballos lo que bueno, Orleti Plan Cóndor. Totalmente. Y Ceballos lo que tiene es que es una casa. Es una casa común y corriente, antigua, en medio de una manzana del barrio Montserrat, en pleno centro porteño. Entonces, tiene esa cuestión de que te muestra la habitualidad, la cotidianidad. Está lleno de ventanas de los vecinos y las vecinas. Entonces, es como que Ceballos lo que te permite es preguntarte cómo era la vida cotidiana, cómo operaba el terrorismo de Estado en ese contexto, en lo más cotidiano. Y hay una pregunta que siempre suele aparecer, es ¿qué hacían los vecinos, no? Esa gente que, ves la ventana de los vecinos. Siempre pensábamos Ceballos, nosotros desde ESMA, como la impunidad, el proceso de la impunidad. Vos en ESMA, para entrar, tenías que pasar por un montón de garitas y de una situación de muchos guardias. Era imposible llegar al casino de oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada, inclusive si vos no eras parte del grupo de tareas de la Escuela de Mecánica de la Armada. Pero Virrey Ceballos, es tal cual lo dice Maya, era una casa y era una puerta. Y el laburo de los compañeros, de las compañeras, de los compañeros que están en los sitios de memoria, fundamentalmente no es el tema de resguardar la memoria en términos de los derechos humanos. Es la historia de una nación y de un territorio que es más grande, que es la Latinoamérica, que es todo lo que ocurrió y que ocurre hasta hoy en día, y esas son las políticas que intentan desmantelar. ¿Por qué la memoria? La memoria confronta con el presente. Es lo único que tenemos que confronta con esto que viene, que vos traías hoy a la mañana. ¿Por qué te hace ruido un avión gigante pasando por arriba del techo de tu casa? Abríamos el programa, no sé si nos estabas escuchando en el viaje cuando veníamos, que Jimé decía, me atormenté o algo así porque vi un avión. Sí, estaba volando el Hércules, están haciendo pruebas para el desfile, estaba volando el Hércules con otros 2 aviones más y era como, qué miedo, y lo vi en un momento muy cerca y es como decir miedo, pero a la vez siempre hablamos de esto de, hacemos el paralelo de los desfiles que hay en Estados Unidos y los desfiles que acá no hay, y es como, obvio que no va a haber porque acá nos bombardearon, no queremos que haya, nos da miedo. Ese es el gran problema. Bueno, nosotros estamos ahí en Ceballos, estamos a 2 cuadras de la central de la Policía Federal. Uf. A mí siempre, pero desde chica, digamos, ¿no? Toda la vida me causó y me sigue causando una sensación muy particular en el cuerpo pasar por la vereda de ahí. De hecho, si puedo evitarlo, lo evito. Pero bueno, porque... Y eso también hacemos desde los sitios, ¿no? Encontrar ese puente, encontrar esa relación, volviendo a lo de las ventanas y a la cotidianidad. Hay también algo para preguntarse hoy. Últimamente esto estuvo como saliendo como con más fuerza en las visitas, de plantear de que, por ejemplo, una experiencia como la que vivió la sociedad en la dictadura, pero en otros momentos también, no es que vino un plato volador y trajo un grupo de militares perversos e instaló una nueva realidad. Hubo condiciones de posibilidad que se fueron construyendo desde nuestra vida cotidiana también. Entonces, pensar hoy qué de eso, obviamente que no los centros clandestinos, pero qué de eso también estamos de alguna manera viendo esta construcción, esta demonización de un otro, claro, de un otro político, ¿no? Causante de todos los males. Eso se asemeja mucho lo que pasaba previamente y durante el terrorismo de Estado. Digo, porque si no siempre vemos lo que pasó como claro, si fuese desde algo, lejos. Claro, de lejos, como si fuese algo
no sé, que no va a volver a pasar, claro, muy excepcional y no, que no tiene nada que ver con nuestro presente. Y ese también es un desafío que asumimos desde los sitios, encontrar las continuidades, las consecuencias. Por eso siempre hablamos que trabajamos desde la memoria y no desde la historia, digamos. Lo hacemos en tiempo presente. Maya, nos llegó un flyer de que en el día de hoy va a estar habiendo un festival en defensa del espacio de memoria Virrey Ceballos. Perdón, no en el día de hoy, el sábado 13, perdón. Sí. El sábado 13 va a haber va a estar habiendo un festival que lo titulan La memoria es nuestra. Este festival es en defensa del espacio Virrey Ceballos. Sábado 13 de julio de 14 a 20 horas. Esto es en Virrey Ceballos 630 y pueden contactarse al 11 5137 6633, el teléfono de Paula. Cualquier duda y consulta nos pueden estar contactando en nuestras redes sociales. Vamos a estar subiendo también este flyer y dándole voz para que les compañeros puedan también sumarse a este festival que se va a estar haciendo para poder también ver cómo se va a activar desde ustedes, cómo van a activar y cómo van a estar organizándose en cuanto a esta situación que están pasando. Justo tenemos la suerte de que haya llegado la otra compañera con quien queríamos hablar. Hola, Guada Bargiela. Ay, se me lengua la traba. ¿Cómo va? Bueno. Ahí está. Hola, Guada, ¿cómo estás? Gracias por venir ante todo. Estaba complicado llegar, perdón. No, por favor, Guada. Bueno, les cuento un poquito. Guada es militante. Ella tiene 23 años. Es una compañera trabajadora estatal de Andis, es ciega, es militante disca, orgullo disca, la estuvimos hablando anoche también. Maya, acercarle un poquito el micrófono o la silla, ayudarla un poquito. Sí. Ahí va. Guada, también estuvimos hablando hace unas semanas con Maite, con Maive Fernández. Ella era compañera también de la Facu, vino a hablar, nos comentó un poco de cómo está la situación en Andis. Justo ahora queríamos empezar a consultar esto, cómo está la situación de ustedes, de las despedidas y cómo se está activando. Bueno, hay 150 trabajadores despedidos hasta la fecha. Había 140, en junio despidieron alrededor de 8 o 10 trabajadores más. La realidad es que son trabajadores y trabajadoras que tenían algunas licencias por paternidad, por maternidad, psiquiátrica, delegados sindicales, que volvieron a reincorporar, pero igual los habían despedido. Personas con discapacidad, sin discapacidad, personas del colectivo LGBT. La verdad es muy grave la situación que está pasando de organismo en la Agencia Nacional de Discapacidad, sobre todo porque es el órgano rector de las políticas públicas en discapacidad, que ahora lo quieren reducir, no solamente sacando un 25% de organismo a nivel empleados, sino también desfinanciándolo, ¿no? Ahora lo desjerarquizaron, pasándolo al Ministerio de Salud, que dependiendo, digamos, de la órbita del Ministerio de Salud, cuando en un principio, antes de que asumiera Milei, dependía primero de Secretaría de Presidencia, luego de Jefatura de Gabinete, y ahora lo vienen bajando, digamos, de rango, de jerarquía, y lo vienen queriendo vaciar. Las cuestiones que estamos activando nosotros son primero desde trabajadores de Andis en Lucha, que es el grupo que armamos con despedidas de Andis. Y también estamos activando desde la Asamblea Discas en Lucha, que es una asamblea, un frente asambleario que armamos organizaciones de personas con discapacidad y sin discapacidad, pero aliadas a nosotros, a nuestro colectivo, que es un frente que plantea contra el ajuste de Milei, cómo hacerle frente y cómo continuar en estas acciones. Hoy, por ejemplo, a las 2 de la tarde hay una asamblea en Congreso, frente al Gumón, de la Asamblea de Hijas en Lucha. Bueno, una de las cosas que se va a hablar es un poco la desjerarquización del organismo y cómo continuar. Perdón, ahí Perdón, viste, la traba tuvo que atravesar la lengua. Menos mal que estaba la traba para destrabar. Estaba la traba para destrabar. Y hablando de trabas, también nos acompaña Celi, que también Celi es seguís teniendo el trabajo, ¿no? Sí, Por ahora sí estamos bien. Por ahora sigo. Celi, sigo trabajando ni nadie.
Exactamente. Celi, bienvenida. Tenés la posibilidad de seguir trabajando en INADI. Sí, mi contrato supuestamente se vencía, creo que en mayo, hubiera sido una de las despedidas, pero bueno, no, a mí no me tocó. Despidieron a 120 compañeras, de los cuales tomaron de vuelta 25. Esto se suma a 45 más de antes, o sea que hubo 165 despedidas, de los cuales 140 siguen estando despedidas, y la planta era de 320, nos bajaron a la mitad. Y en realidad estamos sin tareas. La línea 168 sí sigue funcionando, sí siguen tomándose denuncias. No hay un lugar físico por ahora, porque la sede de Avenida de Mayo y San José fue desalojada. Era un inmueble alquilado y decidieron no renovar contrato o irse. Y bueno, parte de las tareas están siendo tomadas en el edificio 25 de Mayo y Lavalle, pero es administrativo. Y los demás estamos esperando que nos digan que tenemos que ir al predio de la ex ESMA a ocupar lugar, pero nos van avisando día a día que no tenemos que ir. O sea que todavía siguen haciendo arreglos. ¿Cuáles tareas eran las que...? Uy, perdón, Guada, te interrumpí, decime. No, yo quería decir algo, ¿no?, al respecto de esto, que no es casual que estén avasallando organismos como el INADI, como la Agencia Nacional de Discapacidad, como el INCA y como, digamos, las trincheras donde les dicas y los putos tuvimos posibilidades de acceder a derechos, de acceder a cuestiones sociales, de acceder a leyes como la identidad de género, el matrimonio igualitario. Digo, a ver, no es una cuestión casual que estén avasallando derechos de colectivos históricamente vulnerados, de colectivos históricamente violentados, y sobre todo lo difícil que se está volviendo ser una persona no cis en este gobierno, en este contexto y en esta sociedad que bien sabemos cuando los gobiernos son violentos y odiantes, la sociedad se vuelve violenta y odiante. Entonces, no podemos dejar pasar y dejar de plantear como, no sé, el crimen de Barracas, violencias a compañeros, son de vuelta, volver, valga la redundancia, a contextos muy hostiles de nuestro país que pensábamos que ya estaban como perimidos. Pero bueno, nada, me parecía importante como decir eso porque no es que acá estén despidiendo gente del Ministerio de Economía, ¿no? Entonces, el Ministerio de Economía lo recontravaloran, el de Defensa también, y el de Seguridad también, pero digo, no es una cuestión irrisoria que este gobierno despida colectivos vulnerados, históricamente avasallados, históricamente violentados, porque es lo que vinieron a hacer, terminar un poco con nosotros y odiar nuestras existencias y expresarlo a viva voz. Sí. A mí me parecía importante poder señalar que después de estar en asambleas de trabajadores, tanto en las movidas que se hicieron en la calle Sarmiento frente al Ministerio de Justicia, luego en la Exesma y luego en diferentes sitios de memoria, que son los lugares que yo habité, como bueno, siendo compañera de Celi y también de Maya, digamos, justo no nos compartimos en el mismo tiempo, espacio temporal el trabajo, pero siendo trabajadores o ex trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, ver que muchos compañeros y compañeras no tienen un plan B. El mes que viene no van a poder pagar el alquiler. No solamente es una desmantelación de las políticas públicas, como decía Guada, de colectivos que necesitan políticas públicas para ser incluidos dentro de la sociedad y tener pisos de igualdad, sino que lo que se está desmantelando también, porque es la forma de poder destruir políticas de memoria, es desguazar el Estado a través de desguazar la planta de trabajadores del Estado. Vemos como 82 personas de la Secretaría de Derechos Humanos que, debo decirlo lamentable y felizmente, las conocí,
las conozco, compartimos momentos recontra hermosos y recontra de lucha en más de 15 años de trabajadora de la Secretaría de Derechos Humanos. Hoy no tienen cómo alimentar a sus hijos, no tienen cómo poder pagar el alquiler el mes que viene, no tienen cómo poder seguir viviendo. No solamente se están desmantelando políticas públicas, sino que lo que se está desmantelando son vidas de personas, vidas de seres humanos. Y hay una frase, digamos, o una categoría medio como que, yo sé que el tiempo de la entrevista es muy corto, digamos, pero lo último que quería decir, yo por lo menos de mi parte, es esto. La palabra trabajador esencial. El trabajador esencial es algo que lo utilizaban en la Alemania nazi para calificar a quienes iban a ir a parar una cámara de gas y quienes iban a seguir con vida. Y acá te están diciendo, vos sos esencial y vos no sos esencial. Y hay 82 personas de la Secretaría de Derechos Humanos que le dijeron, ni al Estado ni a nosotros nos interesa tu trabajo porque no le aportás nada a la nación. Y en realidad lo que le aportan es un contenido de memoria súper importante para el desarrollo de la vida de una nación. Lo mismo que pasaba con los trabajadores de Andis, del Inca, de medios públicos y de todo el desguace que están haciendo. Entonces me parecía decir que son importantes estas vidas, son importantes estos trabajos, son importantes estas existencias y que estas personas tengamos que tener en cuenta que el día de mañana por ahí no terminan en la calle. De eso se trata este gobierno. Sí, yo quería coincidir con lo que decían Sabri y Guada, agregar que en realidad desgraciadamente Milei hizo promesa de campaña y las está cumpliendo, prometió los cierres, prometió el desguace, prometió todo eso y lo está cumpliendo. No es un modelo simplemente neoliberal, creo. No es un modelo que simplemente busca ganar plata, sino que busca exterminarnos. Porque lo que busca es el sufrimiento por el sufrimiento. Más allá del desguace, la forma en que lo hace, si lo puede hacer más tortuoso, lo va a hacer más tortuoso. A nosotros nos está manteniendo día a día, nos avisan al día siguiente si tenemos que ir o no a laburar a la ex ESMA. A otra gente es reincorporada al trabajo, pero el contrato es por 3 meses. Todos tenemos contratos por 3 meses. O sea que dentro de 3 meses vamos a estar en la misma situación. Se quitaron los medicamentos oncológicos, no se cubren más. Es directamente exterminarnos. Yo creo que tiene que haber una resistencia de los gremios, pero más allá de los gremios tiene que haber una resistencia en todos lados. Tengo intermitentemente época de militancia, de salir, de poner cuerpo y épocas que no. Pero creo que ya no puede haber épocas de intermitencias, simplemente cuidarnos un poquito y volver a salir porque si no es muy difícil sobrevivir. Es que a veces también entender que los contextos nos obligan a hacer cosas, es entender que estamos en un país que ya no nos cuida, ¿no? Yo me acuerdo hace poco en un lugar donde tuve que hablar y demás, que decía, cuidemos a nuestros compañeros que están expuestos y son militantes de derechos humanos, porque lamentablemente volvemos a una época donde hay que ver si nos siguen, si no nos siguen, qué está pasando. El organismo de Andi está absolutamente inactivo y frenado. Desde el 10 de diciembre están trabajando lo mínimo posible, digamos, al mínimo porcentaje posible. Y la realidad es que para mí no es casualidad, ¿no? Estamos en un gobierno donde por decreto sanciona dejar de buscar a los hijos o a los nietos. Entonces, digo, si nosotros pensamos en un gobierno que echa a los compañeros y compañeras y compañeros de los sitios de memoria, en un gobierno que desguaza, en un gobierno que deja de buscar a los nietos y nietas y nietes, es un gobierno que realmente está diciendo, a mí no me importa tu memoria, a mí no me importa tu justicia, ¿no? Entender que nos están avasallando por todos lados, es entender, no solamente, hay que militar más. ¿Qué puedo hacer desde mi lugar? ¿Qué puedo hacer desde mi barrio, desde el almacén, desde el kiosco cuando voy a comprar, desde donde sea, desde mi laburo? ¿Qué puedo hacer para entender que es una sociedad que realmente vuelve a tiempos muy oscuros y no escatima en expresarlo, digamos?
Claro, la verdad muchísimas gracias chiques por venir, es muy interesante todo lo que pudimos hablar, lamentablemente como sabemos los tiempos a veces se acortan, pero muchísimas gracias por haber venido hoy, por su intervención, es muy importante para nosotras y sepan que siempre van a tener abierto el micrófono para poder venir a compartir cómo se están organizando, qué paso es el que sigue, así también como decías Guada, saber que desde nuestro lugar, desde cada uno podemos hacer un poco. Muchas gracias Eli, muchas gracias Maya, muchas gracias Guada por venir, vamos a una tanda y volvemos.